oración. Estamos pidiéndole a Dios que le ilumine la mente y el corazón a alguien para que entienda el verdadero plan de Dios para salvación. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que hemos leído, te damos gracias por la hermana Elizabeth que cantó, y te damos gracias por este servicio entero donde ya tú nos has tocado. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú reveles, oh Señor, a alguien tu nombre hoy. Te pedimos que alguien vea en la palabra de Dios la urgencia y la necesidad de no esperar. Aleluya. Oh Padre Santo, te pedimos revelación, pedimos unción. Unge nuestros oídos, nuestros corazones. Permite que tu palabra caiga en terreno fértil, que nuestros corazones sea terreno fértil, donde dé al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar en el nombre del Señor Jesús. La semana pasada estuvimos hablando sobre el arrepentimiento, entendiendo que el arrepentimiento es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Hoy queremos hablar sobre qué debo hacer, dígalo conmigo, qué debo hacer para ser salvo. En la vida de cada persona llega el tiempo en que uno siente que debe tomar alguna clase de acción o vivir cierto tipo de experiencia para ser salvo. Hay demasiada gente que no cree, que solamente la palabra creer. Amén. La pregunta anterior es una pregunta esencial y de suma importancia para cada generación, y estamos en lo cierto a llegar a la conclusión de que algo tenemos que hacer de nuestra parte a fin de ser salvos. El consenso de que estamos perdidos sin Dios, pecadores, condenados, cualquier otro término que utilicemos, es absolutamente correcto, puesto que todos hemos pecado. Romanos 3:23, y van a ver mucha escritura, no van a tener que escribir mucho porque pusimos todo lo que pudimos poner en el bosquejo. Amén, tal vez algunas palabritas. Romanos 3:23, y quisiera que mientras vamos a ir lento, pero quisiera que esto lo estemos leyendo juntos para así absorber. Por cuanto, este lado acá no vi nada. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos debemos darnos cuenta de nuestra necesidad de salvación del pecado. Esta interminable pregunta va surgiendo para asediar a cada individuo en algún momento en su vida, y yo me uno con ustedes en búsqueda de la verdad de la salvación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y queremos en esta lección explorar realística y bíblicamente el plan de acción apropiado para inicialmente, oiga bien, nos salvar de nuestros pecados. Errar en esto, equivocarse en esto, óigalo bien, significa condenación eterna. Errar en esto, no hay dos señores, hay una sola fe, hay un solo Señor y hay un solo bautismo. Necesitamos entender eso. Tenemos que tener la ayuda de Dios y la intervención de Dios para encontrar y obtener la salvación. Diga conmigo, salvo o salvar. Ambos tienen varias connotaciones en la Biblia, comprendiendo desde la liberación física hasta la liberación espiritual. Y esta lección trata exclusivamente con salvación. Vamos a estar hablando de los otros elementos y de nuestros fundamentos más luego. Pero vamos a estar hablando, oiga bien, sobre la liberación del pecado hasta la magnitud cuando somos candidatos listos para cielo. Si morimos en el Señor o si viene su venida, amén, yo me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. La definición de salvo viene de la palabra griega sozo, que quiere decir salvar, quiere decir librar, quiere decir proteger, sanar, preservar. El diccionario Webster declara que en teología significa liberar a una persona o alma del pecado y castigo, redimir de la muerte espiritual. Amén. Y vámonos a la Biblia, estamos listos para leer juntos. ¿Me van a ayudar? Amén. Note las siguientes referencias bíblicas que denotan acción de nuestra parte a fin de ser salvo. Hay mucha gente que piensa, enfatizan un solo verso, enfatizan una sola palabra o uno solo de los fundamentos. Sin embargo, necesitamos entender cómo es esto compuesto, toda esta salvación maravillosa que Dios nos ha dado. Santiago capítulo 1, leamos juntos verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. El énfasis en Santiago 1:21 es la palabra de Dios.
Amén. Acuérdense de esto. Esto tiene que ver con la salvación. Proverbios 28:18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perverso camino caerá en alguno. Oiga bien, el énfasis aquí para ser salvo es la integridad. Alguien diga gloria a Dios. En Lucas 7:37 hay una historia, se la voy a leer. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastra con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le convidó, oiga bien, dijo para sí, lo dijo acá adentro, si fuera profeta, imagínense, le llamó a Jesús si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Pero ahora, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque a mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Alguien diga gloria a Dios. Verso 48, y dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Verso 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. El énfasis aquí en la salvación es la fe. Hechos capítulo 11, verso 14. Amén. En la visión que Dios le dio a Pedro sobre los gentiles en casa de Cornelio. Amén. Nos habla diciendo el verso 14, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. El énfasis de la salvación aquí es la palabra. Alguien diga la palabra. En Juan capítulo 10, verso 9, Jesús dijo, yo soy la puerta. Óigalo bien, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Alguien diga la puerta. ¿Cómo se llama la puerta? Amén. Primera de Pedro 3:21. Léalo detenidamente usted que todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesús. El bautismo que corresponde a esto ahora nota la S después del nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hechos capítulo 2, verso 40, pura palabra. ¿Alguien está listo para la palabra? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Alguien diga, sed salvo. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Ya Jesús hizo su parte, ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Isaías 45:22, mirad a mí, mirad a mí, mirad a quién, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y oiga esto, y no hay más. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí sí en este verso dice cree. Efesios capítulo 2 verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Soy salvo por gracia. Efesios el verso 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe.
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Son la fe y la gracia, amén, son parte de la salvación. Romanos 10 y el verso 13, y todas estas escrituras están en su bosquejo para que no se pierda, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es ese nombre, mi hermano? Hechos 9, 3 al 5 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, y oyó una gran voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Oiga esto: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú gozaste dar cosas contra el aguijón. Tito capítulo 3 y el verso 5: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mateo 10, 22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Oiga eso: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Romanos 8, 24: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Aquí la salvación tiene que ver con esperanza. ¿Alguien tiene esperanza aquí? Marcos 16, 16: el que creyere y fuere bautizado, óigalo bien, el que creyere. ¿Quién dijo esto? Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es importante que lo entendamos. Romanos 10, el verso 9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Alguien diga gloria a Dios. Hemos leído estas escrituras usadas separadamente, oiga bien, y combinadas como una ruta de acción por una parte a fin de obtener la salvación del pecado. Note que estas escrituras están en toda la Biblia, están regadas en toda la Biblia. Algunas referidas por los profetas, algunas referidas por el apóstol, los apóstoles, otras habladas por Jesús, Salomón y el apóstol Pablo. Tenemos que hacernos la pregunta, y esta es la pregunta: ¿quién de ellos está en lo correcto? Oiga bien, ¿quién de ellos? Porque hay gente que escoge, hay gente que piensa que la salvación es un buffet. Ellos vayan y se sirven de lo que quieren. Amén. Tenemos que hacernos esa pregunta: ¿se contradicen estos versos? Amén. ¿Debemos usar solo un verso, o utilizar 3 o 4 versos, o utilizar los 16 o 17 versos que leímos con todo el resto de la palabra de Dios? Alguien diga gloria a Dios. ¿Alguien cree la palabra de Dios? Yo creo que debemos utilizar cada escritura en su contexto. Amén. Juntamente con todo el resto de la palabra de Dios, como refiriéndose a una acción obligatoria de nuestra parte. Estamos en gran error de decirle a un pecador que todavía no conoce a Dios, amén, que solamente crea. Estamos en error diciéndole nada más a alguien que crea. Amén, porque necesitamos creer. El que creyere y fuere bautizado, dijo Jesús, será salvo. O que singularmente no deberíamos de decirle a la persona: solo bautízate. Amén, ten esperanza. Solo persevera. Amén. O usar un versículo aislado. Todos son pertinentes con relación al resto de Dios sobre el tema. Y quiero también presentarle otras escrituras que debemos considerar, oiga bien, con relación a la salvación de su alma. Descanse, tranquilo. Amén. ¿Alguien tiene prisa? Amén. Vamos, estamos hablando de la salvación. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Necesitamos entender la verdad. Recibiréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén, gracias. Fe, hablando de fe, vamos a hablar un poquito de fe. Amén, de la Biblia. Aprendemos que es esencial creer en Dios y en su palabra, o nunca tomaremos otro paso positivo a la salvación. La fe es un prerequisito absoluto en el acercarse a Dios. Sin embargo, la fe o creer solamente es insuficiente para tener la salvación.
Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una recompensa para aquel que busca al Señor. Él dijo, me buscaréis y me hallaréis y me buscáis con todo vuestro corazón. Juan 3:16 se lo saben de memoria, porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, cuando usted oye la palabra de Dios, amén, y la recibe, aumenta su fe. Efesios capítulo 1, verso 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Esto es poderoso, recibir el Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de eso. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A veces suena ridículo lo que estamos haciendo aquí arriba, pero Dios escogió la locura de la predicación, no la predicación loca, sino la locura de la predicación, porque para el mundo esto es locura. El mundo le gusta le gusta todo ese movimiento, amén, pero el Señor dijo recibir la verdad, amén, salvar por la locura de la predicación. Así que la fe es de suma importancia. Hablemos del arrepentimiento, y tuvimos la semana pasada hablando sobre ello un poquito. El arrepentimiento es una de las doctrinas esenciales en la Biblia. Hay demasiada gente levantando su mano y decir, acepta al Señor allí donde estás. Demasiada gente diciendo, acepta al Señor, amén, cuando el arrepentimiento es una doctrina esencial, es una acción de nuestra parte que sigue al creer en Dios y en su palabra. La palabra de Dios plena, simple y simplemente enseña que tenemos que arrepentirnos. Lo cubrimos la semana pasada, una enseñanza completa el domingo pasado, pero demos un repasito. Lucas 13, verso 3, Jesús hablando, os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Marcos 1:15, dice de esta manera, amén, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Alguien diga, arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. El verso 17, Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si tú eres un pecador, tú cualificas para el evangelio hoy. Alguien diga gloria a Dios. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Esto es Dios ahora. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar, eso incluye el PDH, que se arrepientan. Alguien diga gloria a Dios. Amén. So, un evangelio que no incluye el arrepentimiento es una gelatina sin sabor. Aleluya. Amén. Necesitamos entender eso. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, porque hay gente que piensa, pues desde que yo nací, hace 40 años atrás, dicen que el Señor viene, pero no ha venido. Déjame decir, no ha venido. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lucas 24:46-47, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando, a veces que Marcos, Lucas y Juan nos habla del nacimiento, nos habla de la vida, del crecimiento y del ministerio del Señor Jesús. Amén. Pero Él dijo, amén, que nosotros necesitábamos entender esto, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, necesitamos entender eso, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la salvación solamente estaban en palabras. Nadie se bautizó en el nombre de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es bien importante porque hay personas que confunden un mandamiento con una repetición. Y escuche esto bien. Amén. Déjenme de leérselo de nuevo. Les digo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de muerte el tercer día, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ya ustedes conocen que nos fuimos a Hechos capítulo 2, verso 38, que nos habla del arrepentimiento. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es para mostrarle esta escritura, que esto fue en Jerusalén, donde se predicó el primer mensaje que Jesús había dado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Después de que usted ha creído, necesita arrepentimiento. Arrepentimiento significa lamentarse por sus pecados, dar una media vuelta, experimentar un cambio de mente, un cambio de corazón, pidiendo a Dios que le perdone por todos sus pecados del pasado. Y luego del arrepentimiento viene el bautismo. Y ahora voy a bajar la velocidad. Voy a bajar la velocidad por la importancia del tema. La semana pasada tuvimos una enseñanza entera sobre el arrepentimiento y me quedé a la mitad de la enseñanza. Hoy queremos enfatizar un poquito el bautismo en agua. El bautismo en agua por inmersión. Cuando alguien dijo: ¿te bautizaste? Y alguien dijo: un poquito. No ha sido bautizada todavía. Amén. El bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesús es una parte esencial de la salvación. Usted notará en las Escrituras que es el medio por el cual la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hechos 22:16, Ananías le dijo a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Tenemos remisión de pecados a través del bautismo en su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Bautismo en griego significa sepultar completamente bajo el agua. Y Marcos lo dijo de esta manera, Marcos 16:16, ya lo leímos: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire cómo lo leen. Alguna gente lo leen de esta manera: el que creyere y fuere salvo será bautizado. Pero eso no fue lo que Jesús dijo. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En Juan 3:5 Jesús respondió: de cierto te digo, el que no naciere de agua, el Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y tenemos Mateo 28:19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre, give it back to me. En el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Creedlo por mis mismas obras. Solamente Dios hace maravilla. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre, no en el nombre Padre. Note bien eso. No dice en el nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay gente que dice: ¿cómo te bautizaste? Y hay gente que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero él no dijo así. Él dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dijo el verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lucas nos da una explicación. El médico, Lucas era un doctor. En el verso 44 de Lucas 24, y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Si quieren pueden leerlo conmigo, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Noten bien que estamos en el verso 24, al final del ministerio de Jesús. Está al final del ministerio de Jesús. Le abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ellos tenían las Escrituras, pero no tenían el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice arrepentimiento en su nombre. El arrepentimiento y el perdón del pecado son dos cosas. Usted se arrepiente, amén, y Dios lo perdona.
Amén. De todas las, dice, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Hechos capítulo 2, cuando cayó el día de Pentecostés, amén, vino un estruendo tremendo. Le voy a cortar la historia. Amén. Los hombres se pusieron a pensar en el mensaje que Pedro les había predicado. Y Pedro les dijo, sepa pues ciertísimamente, el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, diga este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, al oír esto, se compungieron de corazón. Wow, verso 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora acuérdese que Mateo, el que escribió Mateo 28, 19, estaba presente. Lucas, el que escribió Lucas 24, estaba presente. Deme el verso 37 de nuevo, porque quiero que miren esto, tal vez no lo habían visto. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y de eso estamos hablando hoy, verso 38. Pedro les dijo, ¿te acuerdas que después? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y redón del Espíritu Santo. Alguien diga, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y en esto, el verso 39 dice, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están a lo lejos, para cuando sea el Señor nuestro Dios. Alguien diga, gloria a Dios. En Hechos capítulo 4 y el verso 11, hablando de este Jesús, diga conmigo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y oiga esto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro. Oh, yo quisiera que alguien me ayudara. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre no es un nombre. Miguel es papá, pero ese no es su nombre. Miguel es hijo, pero ese no es su nombre. Miguel es esposo, pero ese no es su nombre. Amén. Jesús era el Padre, pero Padre no era su nombre. Jesús es el nombre. Ahí lo dice, en ningún otro hay salvación. Mire, mi hermano, si usted va a salir de aquí hoy, salga de aquí con el nombre de Jesús invocado sobre usted. Ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alguien diga gloria a Dios. Ahora, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, Hechos 8, 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, escuche esto, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pedro acaba de predicar en Hechos 2. Le enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había, léalo conmigo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo cuando Dios me dio esa revelación a las 2 de la mañana. Yo estaba tratando de ayudar a un amigo mío de otra religión. Y a las 2 de la mañana yo encontré estos versos. Me di la tarea de buscar Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38, Hechos 4, 12, Hechos 8, 16, Hechos 10, 44 al 48, Hechos 19, 5, Hechos 22, 14. No, yo empecé a buscar todos estos versos, el bautismo, hasta que me di cuenta, amén, que el nombre que hay que hincar en las aguas bautismales es el nombre Jesús. Mateo 1, 21 dice, y llamaré su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Alguien diga gloria a Dios. Si usted todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, o todavía está pensando, o tal vez usted dice, yo no me acuerdo, yo le pregunté a alguien, ¿en qué nombre fue bautizado usted? Yo creo que en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Y dijeron Jesús, yo creo que echaron ahí también a Jesús. Y me dijeron, cuando nosotros entendemos que el bautismo en agua es en el nombre de Jesús, según lo declararon, amén, si no solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu. Y vamos a hablar del Espíritu Santo en un momentito. Hechos 10, 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él estaba en la casa de Cornelio.
el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Aleluya. Porque los oían, hablaban en lengua y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro. Recuerda que Pedro fue el de Hechos 2. Pedro fue el que Jesús le dijo: a ti te daré las llaves. Amén. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les sugirió. Aquí se quedaron callados. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Pablo estaba dando un viaje por Corinto. Aconteció, Hechos 19, 1 al 6. ¿Están cansaditos? ¿Me dan unos minutos más? Dice que aconteció que en tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, estos ya estaban bautizados, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo la pregunta mágica: ¿en qué pues fuiste bautizado? Porque eso depende. Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. En otras palabras, lo único que hacían era: ¿tú estás arrepentido? Sí. Chuculum lo bajaban. ¿Y vos estás arrepentido? Sí, arrepentido. Chuculum lo bajaban. Y Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, se pusieron a discutir. Dijeron: ay, yo me bauticé. Veo algunos tristes. Veo algunos tristeos. Cuando oyeron esto, ya están bautizados, pero bautizados en el nombre del Señor Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Y 2:16, Ananías le dice a Pablo, Saulo, en aquel entonces: ahora pues, ¿por qué detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál es ese nombre, iglesia, por favor? Romanos 6:3. Uno sabe que todos, y esto todo, el apóstol estaba hablando de toda la iglesia, toda la iglesia. Uno sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Cuando usted baja en las aguas en el nombre, déjeme tocarla a ver cómo está la temperatura. Ay, rica, 92 grados está. Uno sabe que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él, no con ellos, con Él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con ellos. Gracias. Amén. Un coro inmediato y un coro retardado. No, pero retrasado. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, cuando usted es bautizado, hermano querido, en el nombre de Jesús, usted está siendo sepultado juntamente con Él a semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Alguien diga gloria a Dios. Amén, amén, amén. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, eso es lo que sucede cuando usted se arrepiente y es bautizado en el nombre de Jesús. El viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Sabe cuál es la buena conciencia hacia Dios? Que yo escuché el nombre Jesús invocado sobre mí en las aguas bautismales. Después de oír esto, mi hermano querido, es importante que nosotros lo entendamos. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, ¿en quién? Porque en Él habita corporalmente, amigo, toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Quiere decir que cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, usted está bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y porque su nombre, el nombre del Padre, es el nombre del Hijo. El nombre del Espíritu Santo no es Espíritu Santo, es Jesús. Wow, 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 wow. Bien, bien, bien. Verso 10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él, otra vez nos lo dice en el bautismo. Cuando usted baja en esas aguas bautismales, usted está diciendo que la sangre que fluyó en el Calvario, alabado sea el nombre de Jesús, la sangre que fluyó en el Calvario, amén, nos limpia de todo pecado. Amén, cuando somos bautizados, resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Gálatas 3:27, porque todo lo que habéis pisado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron dados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo sé que nosotros le queremos dar estudios bíblicos a la gente, queremos darle un estudio que entiendan, pero este día cuando Pedro picó, estaba tan claro el asunto, amén, que 3,000 ese mismo día. Nadie dijo el domingo que viene voy a prepararme, voy a prepararme, voy a alistarme, voy a preparar mi corazón. No, ellos se arrepintieron ese mismo día, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 2:12 y verso al 13, sepultados con Él en el bautismo, el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, amén, la repetición es buena, os dio vida, os dio vida, os dio. ¿Alguien necesita vida? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Aleluya. Alguien diga, el bautismo en el nombre de Jesús es esencial para la salvación. Hablemos un par de minutos sobre el Espíritu Santo. Vamos a tener una lección completa sobre el Espíritu Santo, pero yo no quiero que nadie salga de aquí sin la oportunidad de entender que el Espíritu Santo es un regalo de Dios para usted. Hechos 20:28. El Espíritu Santo es el consolador que Jesús envió al corazón y alma del hombre. La iglesia de Cristo, la cual compró su propia sangre, según Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, dice, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Todo comenzó en el día de Pentecostés. Hechos 2, del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos. Hay religiones que dicen que no, eso no es para todos, eso es solamente para algunos. Y entonces los que lo tienen, miran a los que no lo tienen como ciudadanos de segunda clase. En el reino de Dios no hay ciudadanos de segunda clase. Amén. Aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Aquí muchos recibieron el Espíritu Santo, evidenciado por el hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Y esta experiencia está disponible hoy. Usted no tiene que esperar otro día. Amén. Usted no tiene que esperar otro día. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Son palabras fuertes. No es del pastor Joe Río que está, amén, hablando. Amén. Es la palabra de Dios. Juan el Bautista, hablando de Jesús, dijo en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo
no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Hechos 4:4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Joel 2:28, no voy a leer todas las escrituras. Después de esto derramaré en mi espíritu, diga conmigo, sobre toda carne. Dile a tu vecino, es para ti también, es sobre toda carne. Y también el verso 29, sobre los siervos y sobre la sierva derramaré de mi espíritu en aquellos días. Es para todos. Uno tiene que salir de aquí sin el Espíritu Santo. Y experimentar el Espíritu Santo es la experiencia más que existe. Usted puede comprar de todo, pero nada se iguala a tener la experiencia de saber que Dios mora dentro de mí. Alguien diga gloria a Dios. Muchas escrituras nos dan entendimiento sobre la gloriosa experiencia. Está Romanos 8:9-11, Joel 2:28-29, Hechos 2:1-18, Juan 3:1-5, Hechos 8:10, Hechos 19:1-6. Ser salvo del pecado y estar listos para el cielo es la búsqueda más importante de la vida. La salvación es más valiosa que las riquezas, la fama, aún la vida misma. La palabra de Dios es la única fuente que tenemos que nos dice cómo recibir la salvación. Yo no puedo aceptar la idea de que simplemente creo en mi corazón y abro la boca y lo confieso. Hace falta mucho más que eso. Esto solamente constituye la salvación del pecado. He leído muchos acerca de la fe, del arrepentimiento, del bautismo, del Espíritu Santo, para aceptar una propuesta a medias, decir que nos atrevemos a aceptar un fragmento de la verdad, nos atrevemos a recibir parte de la salvación. Tenemos fe, pero ignoramos el bautismo. Alguien me dijo, no, yo no me estoy bautizando porque yo creo. Y este hermano querido, Jesús dijo que creyera y fuera bautizado será salvo. Podemos vivir en fe e ignorar el bautismo. Podremos nosotros, demandaremos nosotros el bautismo, pero le ponemos alto al arrepentimiento. Podremos ser aceptados o aceptar una parte del plan y rechazar el resto de la Biblia. Amén. Cuando escudriñamos la verdad en su totalidad y la obedecemos, podremos ser salvos. No se deje engañar por ninguna persona, por ninguna enseñanza denominacional. Lea la Biblia, obedézcala. Y voy a cerrar con Hechos 4:12. Acuérdese de esto. Ahí está en sus bosquejitos, pueden poner la palabrita. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Respire, respire, como respire, venga, respire. Guarden el bosquejito, quieren la Biblia. Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de ese tiempo de refrigerio. La salvación incluye el arrepentimiento, incluye el bautismo en agua en Jesús y al recibir el Espíritu Santo con la evidencia en otras lenguas. Póngase de pie ahí donde está. Iglesia, me orar, porque si una sola persona recibe la revelación. Yo me acuerdo que yo estuve peleando esto por 2 años. Estuve peleando esta experiencia y decía, ¿cómo va a ser si ya yo fui bautizado? Ya me vengo y dijeron, Padre, el Espíritu Santo sobre mí, yo creo en Jesús y no hay que ser, la Biblia dice que hay una sola fe, un solo Señor y un bautismo. Sí, es cierto, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, pero es el bautismo en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una invitación mientras los hermanos me ayudan a orar. Por favor, intercede. Por favor, ayúdame a interceder. No estamos mirando quién va a venir, quién va. Ayúdeme intercediendo. La hermana Elizabeth nos va a estar esperando con los CD en un ratito. Amén. Pero mientras tanto, queremos invocar el nombre de Jesús. Queremos saber si hay alguien. Iglesia, ora. Iglesia, ora como si fuera tu mamá, como si fuera tu hermana, como si fuera tu hermana. Esta es la piedra reprobada por los edificadores. El nombre de Jesús. Jesús. Iglesia, ayúdame a orar. Iglesia, ayúdame a orar. Y eso tocó ya la mashaya. Iglesia, ayúdame, joven de mi alma. Escucha.
Hoy es el día de salvación. Ahora el tiempo aceptado. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. La religión de hoy ha estado aguando el mensaje de salvación, tratando de hacer el mensaje de salvación a la comunidad de hermanos, no entendiendo que esto le costó a Jesús. El ser crucificado. Clavos atravesaron sus manos y su cuerpo. Una lanza atravesó su mortal. Una corona de espinas sobre su cabeza. Lo único que estamos pidiendo es que usted se asegure de que el nombre de Jesús es invocado sobre usted en las aguas bautismales. Aleluya. Iglesia, yo quisiera que los amigos te escucharan orar. Si fuera tu mamá, después de entregar este mensaje, yo quedo libre. Los niños vienen de camino. Me acuerdo aquel día a las 2 de la mañana que recibí la revelación del bautismo. Fue una revelación cuando yo me di cuenta que el bautismo, los apóstoles habían bautizado en el nombre de Jesús, obedeciendo el mandato del Señor Jesús. Los padres que quieran venir a orar por sus hijos, vengan. Todo comienza con arrepentimiento. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza. El Dios que salva. Que ha invocado el nombre de Jesús sobre él. Jesús puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Este es el verdadero plan de Dios. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. En el nombre de Jesús, Todos necesitan Él te diga, tu palabra ha sido enseñada. de un Dios que sana, Dios te salva. Jesús puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, donde salvación. Jesús la muerte venció, en la tierra tu luz brilla, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Los hermanos cantan suavemente. Habrá alguien esta tarde. Le ha hablado al Señor. Tal vez fuiste bautizado de otra manera. No has visto la palabra de Dios en el bautismo en el nombre de Jesús.
podemos salir de aquí sin dar esa oportunidad. Aleluya. No sé, pero yo siento hacer otra oración. Yo siento hacer otra oración. Este ratito. Estamos hablando de la salvación. Algunos están mirando el reloj, la hora se avanza. No sé. Toda esta semana ha habido todo tipo de tropiezos. El mensaje del nombre de Jesús nos salva. Iglesia, me ayudan a orar un minuto más. Un minuto más, porque tal vez hay alguien que está en la orilla, tal vez alguien que está bajo el sonido de nuestra voz, las grabaciones, van a escuchar este mensaje, van a oír, van a leer las escrituras, van a leer el bosqueo para que lo repasen en la casa y vean exactamente el mandato del Señor Jesús. Vamos a ayudar a orar una vez más, iglesia. Ayúdenme a orar. Háganlo bien, por favor. Ayúdenme a orar. Estamos obligando, que solamente estamos preparando el ambiente para que tú puedas dar gloria a Dios. Sepa que estamos orando en el nombre de Jesús. Padre Santo, no. Venimos delante de ti, de tu presencia. Padre, Tu nombre, Jesús. Para que sea feliz. Abriendo el entendimiento. Abriendo la vida del amo. Que la necesidad. Gloria de la salvación. aleluya, Aleluya. Poderoso, que he escuchado este mensaje, que he escuchado tu palabra, que he escuchado tu verdad, en el nombre de Jesús oramos, Padre, para que seas glorificándote, oh Dios, confirmando tu palabra en el pueblo, en el nombre del Señor Jesús. quiero volver a hacer la pregunta para alguien. Con mano levantada dice: yo quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Amén. No se preocupe, que llevo 40 y pico de años haciendo esto. Para alguien en el nombre de Jesús. Ahora, como yo sé cómo esto funciona, por que esta noche usted se vaya a la casa y repase las escrituras y se le abra el entendimiento. Por favor, llévese mi número. Llévese el número de algún líder de esta iglesia. Déjenos saber, porque a esa hora lo venimos a bautizar. Que se caliente en media hora. ¿Cuántas manos hay donde estás? Padre, te damos gracias porque tu palabra ha sido enseñada hoy. Te damos gracias por la bendición de nuestros amigos, de nuestros hermanos que nos han venido a visitar. Algunos de pasada, otros se van a quedar. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendiga cada familia y que vea nuestra casa con bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Saludos, gracias, Dios. María Luisa, esposo, Dios me lo bendiga. Cariño, Dios bendiga nuestra visita.
Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Joe Ríos, pastor de los Pentecostales de Houston, iglesia que restaura. Tú que has estado recibiendo las grabaciones, has estado viendo los videos, te damos gracias por participar en nuestro ministerio y pedimos, número uno, tus oraciones. Segundo, si sientes sembrar algo en línea, tú puedes ir a lpdh.org y ayudarnos a llevar este mensaje más allá. Tenemos bastante gente que está mirando esta programación y queremos ser de bendición. Conéctate con nosotros, sé uno de los que apoya en oración y económico, porque miles de gente están mirando y están recibiendo. Te damos gracias por estar con nosotros. Jesús te bendiga.